Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Justicia TV, el canal de los jueces del Perú. Este programa, al que hemos llamado Conociendo el Derecho Penal, permitirá ofrecer a ustedes una presentación de lo que significan los delitos, las penas, los procesos penales, todo el mundo que vemos relacionado con estas imágenes que cotidianamente invaden nuestros televisores y nos afectan psicológicamente, actos que atentan contra el patrimonio, contra la vida, contra la integridad de las personas, el maltrato a las mujeres, las agresiones sexuales contra los menores. Son hechos que producen alarma en la colectividad, que no siempre está entendiendo lo que esta realidad tan preocupante produce y cómo es que el Estado desarrolla mecanismos para evitar, para proteger a la población de este tipo de conductas. Para este programa inaugural tenemos, diríamos, un invitado de lujo. Nos acompaña el profesor Felipe Villavicencio Terreros, uno de los más importantes cultores del derecho penal en nuestro país, catedrático de varias universidades, así como también director de la sección de posgrado de la Universidad San Martín de Porras y quien es autor de muchas publicaciones sobre el derecho penal. Nadie pues más indicado que él para acompañarnos en esta primera presentación donde el tema en debate tiene a tono de pregunta que contestarnos qué es el derecho penal. Profesor Villavicencio, querido Felipe, muchas gracias por estar presente con nosotros. Y como decía, la población se está acostumbrando en el Perú a prender el televisor y a encontrar personas que están atacando a otras, que les están despojando de sus celulares, de su dinero, en otros casos, víctimas que presentan agresiones físicas, víctimas que perdieron familiares por actos de agresión que les privaron de la vida. Hay pues una situación que el televidente recepciona con temor, con preocupación. Y frente a esto, la pregunta social es, ¿qué hace el Estado? Y claro, sabemos que existen leyes, que hay sanciones, que hay cárceles, pero creo que es la oportunidad de que nuestros televidentes conozcan acerca de lo que es el derecho penal. Yo, para abrir este diálogo, te preguntaría, ¿qué es el derecho penal? ¿Qué función cumple en la sociedad? Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a Víctor, juez supremo y además destacadísimo profesor de Derecho Penal, ¿no? Apreciado amigo de tantos años en la carrera académica. Y bueno, quiero felicitarte en primer lugar por esta tremenda iniciativa, ¿no? Que se coloca pues a lo que debe ser también el Poder Judicial, ¿no? Es decir, un divulgador de ideas, un clarificador, no solo un administrador de justicia, sino también colaborando con la sociedad en general, ¿no? Y es ahí donde viene probablemente la pregunta, y encaja la pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Qué cosa es el derecho penal, ¿no? Bueno, la pregunta de qué es el derecho penal ha tenido tanta evolución que podríamos decir que hay dos posibilidades. Una es entender que el derecho penal es un conjunto de normas que regulan penas, regulan faltas, establecen qué cosas son los delitos, etcétera, ¿no? Pero hay otra definición que es, creo que la más interesante, es decir, es también una forma de control social. Es decir, el derecho penal es una de las formas del control social en general, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas definiciones y tendencias actuales sobre cómo debe ejercerse este derecho penal, lo cierto es que el papel del derecho penal como un regulador, como un elemento de socialización, como un elemento de corrección, etcétera, dentro de una sociedad, es un papel o cumple un rol muy, muy importante. Entonces hay una, digamos así, una doble definición del concepto del derecho penal en la actualidad. Los delitos, ¿no? Que, digamos,
son los que se representan en todas estas imágenes tan motivadoras, de preocupación. ¿Cómo podemos entenderlo de manera que podamos reconocer a partir de estos delitos un acto de protección del Estado para la población? Probablemente ese sea uno de los problemas actuales, ¿no? Porque había también dos posibilidades de responder a esa pregunta. Una es decir, bueno, lo que protegemos es bienes jurídicos y por tanto el derecho penal tiene una función de prevención, ¿no? Por ese lado. Pero hay otras tendencias que sostienen que en realidad de lo que se protege es de la infracción a la norma, ¿no? Por lo tanto, la reacción va bastante más allá. Yo soy partidario de que en realidad el derecho penal tiene ambos aspectos, ¿no? Tanto protege normas, pero también va hacia el sentido de una identificación y protección de bienes jurídicos. En el caso de nuestro Código Penal, como bien lo sabes, hay una regulación expresa en el título preliminar que establece el principio de lesividad, ¿no? Por lo tanto, este derecho penal tiene, y el legislador en particular y el juzgador también, tiene que dar respuesta siempre a la pregunta de por qué sanciona y cuál es el interés que está protegiendo. Y bueno, las respuestas van a ser la vida, el patrimonio. Algunos dirán, pero bueno, en el caso de la vida llega tarde y en otros casos no protege. Esa es su función de prevención. Pero es que ese es el papel del derecho penal. Tampoco el derecho penal va a resolver todos los problemas sociales. Muchos sostienen incluso que no puede resolver los problemas sociales, ¿no? Que el derecho penal en realidad lo que hace es reaccionar frente a eso, ¿no? Entonces hay una necesidad de entender ese fenómeno y hacerlo entender de tal manera de que no se sobredimensione las expectativas que tenemos en el derecho penal. Pero es cierto también que hay una suerte de inseguridad ciudadana muy fuerte, ¿no? Eso no lo podemos negar. Es cierto que hay incrementos del feminicidio, el crimen organizado que vemos ahora, ¿no? Entonces el rol del derecho penal se vuelve un rol presente siempre, ¿no? Pero hay que, creo, medirlo en las dimensiones reales de las posibilidades que tiene de dar respuesta a estos fenómenos, ¿no? Entonces, el delito representa la afectación de un interés, de un derecho, de un bien jurídico, como bien has explicado, pero también una infracción a una modalidad, a una orientación de conducta que el Estado proyecta justamente para evitar que se den en la colectividad estas conductas lesivas que llamamos delitos. ¿Dónde están los delitos? Si una población como la nuestra, tan diversa en sus rutinas, en sus actividades, en sus visiones del desarrollo del país, si un hombre común quiere enterarse de lo que representan delitos o de las conductas que han sido calificadas en la ley como tales, ¿a dónde debe mirar? Bueno, el Código Penal, ¿no? Y a las leyes penales especiales, ¿no? La forma de establecer esta forma de reacción, es decir, a través de códigos penales, como tú lo sabes también, data del siglo XVIII, ¿no? No es muy antiguo. Feuerbach, ¿no? Originalmente creando estas ideas del Código Penal y después lo que ha venido. En los últimos tiempos, en el caso nuestro, aquí en Perú, lo que observamos es más bien un proceso muy intenso de respuesta a esa pregunta, ¿no? Es decir, hay una sobrecriminalización y hay una tendencia a aumentar muy fuertemente las penas, tanto que ya prácticamente el Código Penal se ha convertido en un instrumento de difícil consulta, dada la cantidad de reformas que se han hecho, ¿no? Pero efectivamente sigue siendo el instrumento de consulta y si uno se pregunta dónde están esas conductas prohibidas, habrá que ir pues a la búsqueda del Código Penal y a las leyes especiales, donde están incluso clasificados dependiendo de los intereses de protección, ¿no? Si se protege a la vida o al patrimonio o se lesionan deberes, como el caso de la administración pública, la corrupción, etcétera, ¿no? Es decir, ese era el Código Penal, la fuente directa que nos dé respuesta a esa pregunta. Qué interesante saber que el Estado ha construido el derecho penal con esa finalidad de brindar una protección a la población, pero también
de darle una orientación a sus conductas para alejarla de riesgos o evitar que se atente contra estas personas. El derecho penal tiene entonces una misión social muy importante y así lo ha señalado el profesor Villavicencio. Para conocer más acerca de las características del derecho penal, volveremos en unos instantes. Continuando entonces con nuestra entrevista, en esta segunda parte nos interesa conocer algo acerca de los delitos, de las diferentes clases de delitos, de la intervención de las personas en el delito. Así que volveremos a interrogar a nuestro grato invitado sobre estas materias. Ahora, el Código Penal tiene pues un número importante, como bien lo has mencionado, de delitos, y además tenemos delitos fuera del Código Penal. Sin embargo, no todos los delitos tienen las mismas características. La población se pregunta también, ¿y qué es eso de un delito culposo, un delito doloso, un delito de omisión? Términos que no le resultan tan coloquiales, pero que, creo yo, con una explicación en línea de ejemplo, podrían ellos tomar conocimiento de esas diferencias. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Sí, pues, y fue necesario establecer definiciones, ¿no? Y clasificarlas así, ¿no? Por ejemplo, hay delitos dolosos, que son los intencionales, ¿no? Es el caso de la persona que quiere matar a otro, dispara y la mata, un delito doloso. Pero también hay delitos culposos, ¿no? O imprudentes, en donde más bien se infringe un deber de cuidado, ¿no? Por ejemplo, a quien se pasa una luz roja con su vehículo y imprudentemente atropella a una persona, pero también es posible hablar de figuras omisivas, o sea, delitos de omisión, ¿no? En donde más bien se infringe un deber de garante, un deber de garantía, en donde el sujeto es un garante que debía actuar de una determinada forma, pero no lo hace, omite lo que tenía que hacer, ¿no? Por ejemplo, el caso de la madre que omite dar la alimentación a su hijo muy pequeño y este muere. Entonces hay una necesidad de establecer estas estratificaciones técnicas, ¿no? Pero que son ciertamente las que marcan la estructura de los códigos penales actuales, ¿no? O se actúa dolosamente, o se actúa culposamente, o se actúa por omisión. En la realización de los delitos intervienen en muchos casos varias personas, ¿no? Tenemos delitos que se dice son realizados por organizaciones criminales. ¿Esta intervención de las personas en los delitos tiene alguna diferencia, sea que actúe directamente, indirectamente, que colabore? ¿Hay alguna posibilidad de entender esas distinciones? Sí, naturalmente, especialmente cuando se tratan de varias personas que intervienen en un delito. Dependerá, por ejemplo, se pueden encontrar autores directos, coautores y también partícipes, instigadores, cómplices. Es decir, en nuestra realidad y en nuestro Código Penal esas son ya expresiones bastante conocidas, ¿no? El autor es el que comete el mismo el delito, el autor mediato es el que utiliza un intermediario para la práctica de un delito, y hay casos donde el autor mediato es más bien un jefe de una organización, ¿no? Es una figura especial de autoría mediata en aparatos de poder organizado. Tenemos la complicidad, tenemos la instigación, la coautoría, que es donde participa un conjunto de personas, y formas de participación como el cómplice, que es el que ayuda, y también el instigador, que es el que determina, el que convence a la persona a cometer el delito. Es decir, tenemos diferentes terminologías para identificar a las personas que intervienen en un determinado delito. Hay, sin embargo, algunos delitos donde todos son autores. Es el caso de los delitos culposos. De acuerdo a la ley peruana, solo se van a sancionar a los autores, ¿no? Igual ocurren las faltas, pero en los delitos, que son la mayor parte, los demás, los dolosos, sí hay esta diferenciación, ¿no? Finalmente, también se nos menciona a través de los medios de comunicación
intentó realizar el delito, no pudo, llegó la policía a tiempo, la intervención de los médicos permitieron que las heridas no alcanzaran un resultado letal y se habla de una tentativa. ¿Qué cosa es la tentativa? Fue siempre un dilema si se podía sancionar una tentativa, ¿no? Es decir, un intento, una tentativa. En la medida de que ahí, pues, muchas veces no hay afectación a bien jurídico, ¿no? Pero fue el desarrollo del derecho penal que fue construyendo pero sí, especialmente algunas corrientes modernas, en el sentido que había que sancionar a la tentativa. Hay muchos problemas para saber desde qué momento, por ejemplo, actos preparatorios no. La mayoría opina que no. En nuestro medio, por ejemplo, se han introducido figuras interesantes como la conspiración, por ejemplo, ¿no? Recientemente se ha introducido la conspiración para el sicariato, teníamos la conspiración para el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Que es una figura que viene ciertamente del derecho anglosajón, ¿no? Pero que nosotros lo hemos puesto ya en el Código Penal y que existe cerca de los actos preparatorios. Pero sí hay ya sanción desde el punto de vista ya del derecho penal cuando hay actos de tentativa propiamente dichos, ¿no? Es decir, en esos casos hay una pena un tanto reducida, menos pena, pero existen varias formas de tentativa. Es cuando el sujeto intenta. También tenemos los problemas de los desistimientos. Es posible que la persona antes de cometer el delito que está intentando se desiste, ¿no? En ese caso la ley peruana señala de que no hay sanción, pero el problema es cuando se tratan de grupos, o sea, de grupos de crimen organizado, en el que puede existir que alguno de ellos se desista y otros sigan adelante. Y ahí también, por ejemplo, hay en el caso del Código Penal regulaciones para diferenciar, ¿no? Habrá que aceptar el desistimiento siempre y cuando esta persona haya hecho todo lo posible para impedir que se produzca el resultado, aunque los demás sigan adelante. Entonces volvemos a las definiciones que el Código Penal nos da, ¿no? Por lo tanto, es inevitable. Tenemos que ir a estudiar el Código Penal y leerlo para poder encontrar todas esas definiciones que ya están definidas en la ley y que ciertamente en los últimos tiempos ha sido el Poder Judicial quien los ha enriquecido notablemente a través de acuerdos plenarios y resoluciones ejecutorias que han ido acrecentando las definiciones al lado de la dogmática penal, ¿no? De la teoría penal que también hay que leerla. Bueno, creo que ha sido muy ilustrativa la charla que hemos tenido con el profesor Felipe Villavicencio, quien nos ha mostrado la inmensidad de temas, de problemas que están detrás de esa pregunta tan sencilla que hacíamos de qué cosa era el derecho penal. La secuencia de Conociendo el Derecho Penal tendrá justamente esa trayectoria y esa finalidad de que poco a poco, programa a programa, vayamos mostrándoles a ustedes las diferentes clases de delitos, las penas que se establecen para sus autores y otros problemas más contemporáneos, como por ejemplo la participación de personas jurídicas en la realización de delitos, de altos funcionarios del Estado que incursionan también en conductas criminales. Todas estas y otras materias serán parte de la secuencia que tendrá este programa. Así que, amigos, los esperamos en la próxima edición de Conociendo el Derecho Penal, aquí en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú.